¿Estás Hola, conectado? ¿Cómo andás? ¿cómo andás? Un gusto estar con vos. Bueno, esto es raro para vos. Antes estabas de este lado, ahora estás entrevistando. Che, vos ¿Me sabés que te escuchás? escucho medio entrecortado. Sí, te escucho medio como entrecortado. ¿Vos me ves bien a mí? ¿Me escuchás bien? Yo te veo perfecto, te escucho perfecto. Bien, yo te veo así como cuadriculado, pero bueno, no importa. Ahí se va a ir acomodando, se va acomodando la señal seguramente. Este, Bueno, bueno, a ver, a todos los concejales que fuimos entrevistando a lo largo del tiempo, bueno, le preguntábamos por ahí cómo empezaba, cómo sentían esta cuarentena. Ya pasaron 90 días, me imagino que ya te acostumbraste de una forma ya como algo común. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste al principio y cómo lo vivís ahora? y al principio muy raro y muy difícil fue porque, bueno, esto fue muy abrupto y todos a nosotros en el consejo nos pedían que nos quedáramos en casa porque la idea era justamente hacer lo que le estábamos pidiendo a la gente que hiciera, si bien nosotros teníamos permiso para circular, pero bueno, había que quedarse en casa. El problema es que como fue muy abrupto, enseguida nos dimos cuenta que era más preocupante la emergencia alimentaria que la sanitaria. Entonces, nos llamaban de muchas organizaciones sociales que no tenían para darle de comer a la gente, porque vos te imaginás que siempre el hilo, como decimos, se corta de lo más delgado, es trillado, pero es real. La gente que trabajaba en cirujeo, los que trabajan en albañilería, viven al día. Entonces, los albañiles cobran los viernes y con eso tiran toda la semana, y de golpe se cortó todo, porque todo el mundo se tuvo que quedar encerrado y nadie pudo producir más y producir esos 1.000 mangos, 2.000 mangos que vos tenés para parar la olla toda la semana, bueno, obviamente no había de dónde sacar, así que la gente empezó a ir al comedor del barrio y el comedor del barrio de golpe vio cómo se le triplicaba la demanda y por lo tanto llamaba a los concejales para que le organizáramos los suministros. Y el operativo demoró un tiempo en organizarse, así que la verdad que fue bastante particular, porque obviamente los que peor la pasaban eran ellos, pero nosotros acá encerrados, obligados a estar encerrados, yo vivo en un edificio, en un departamento, y me subí a la terraza a caminar por la terraza cuando sentía que la cabeza me iba a explotar, porque yo sentía una enorme responsabilidad y no podíamos hacer nada, ¿entendés? Es decir, ya al final empezamos, cuando pasaron un par de semanas, ya empezamos a salir, a ir mayoristas, comprar bolsones y llevar, viste, una cosa muy básica y muy mínima que podíamos hacer, pero hasta que se organizó el operativo a través del Banco de Alimentos Rosario y hasta que la MUNI y la provincia pudieron articular los fondos para comprar esos alimentos, que fue bestial, porque por ejemplo el bar, se usó como una ONG porque tenía toda una infraestructura para poder organizar el reparto de alimentos, de 300 organizaciones sociales que le compraban al bar, de golpe pasaron a 1.200. Entonces fue toda una cuestión, viste, incluso para hacerlo transparente, viste que las ONG tienen toda una estructura que podemos decir burocrática, pero en pos de la transparencia, que en ese momento era desesperante, porque el hambre no puede esperar. Entonces, bueno, Eh, fueron 3 semanas difíciles. Obviamente que yo no fui la que peor la pasé, porque yo tenía comida en mi heladera, pero sí yo sentía la enorme presión y responsabilidad de responder a esa demanda. Así que fue muy duro, muy difícil. Más allá de que me decías que estuviste en tu casa y que no podían salir, como cuerpo legislativo, desde un principio pudieron actuar a través Sí. online. ¿Cómo sentiste esa actividad? No se paró nunca, algo único, si se quiere, en Argentina. La verdad que no nos podemos quejar nosotros como ciudadanos. No, fue re loco porque digamos, eso no lo habíamos hecho nunca. Por supuesto que uno hace por ahí, ¿viste? Usabas para comunicarte con algunos amigos que están del otro lado del mundo, usabas el Facebook, usabas algún tipo de herramienta de esas características, pero la cantidad de reuniones que inmediatamente se empezaron a armar por Zoom hizo Sí, que de decir, bueno, quédense en casa, descansen, bueno, cosa que nunca pudo pasar, porque ya te digo, de entrada empezó la demanda y todo el tiempo hablando por teléfono, y después todo el tiempo hablando por Zoom. Era una cosa que no te podías levantar porque era una reunión detrás de la otra,
Y bueno, la verdad que en el Consejo nos organizamos muy bien, en eso tuvo mucho que ver María Eugenia y toda la gente de técnica del Consejo que acomodó todo bastante bien sobre todo para abastecer el servicio el servidor, para que pudiera dar abasto a esta cuestión, para que no se corte. Nosotros al principio hicimos pocas sesiones, porque hacíamos sesiones solamente para aprobar los mensajes del Ejecutivo, pero después ya empezamos a sesionar en forma habitual y salió bastante bien. Hubo una que fue muy compleja, porque cuando estábamos todos en casa, más o menos funcionaba, ¿viste? Con algunas particularidades de algunos concejales que por ahí no se apagaban el micrófono y se escuchaban ruidos de fondo y esas cosas. Te envidio porque no me pude preparar el mate, así que te voy a tomar mate y se me hace blanco. ¿Extrañas eso? ¿Extrañas eso de qué es lo que más Sí, extrañas? ¿El compartir un mate se extraña o por sí, ahí es muchísimo. más solitario lo tuyo? Viste que por ahí hay gente que lo toma solo el mate. No, 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 no. No, yo aparte de tomar sola me hace mal al estómago, porque viste, vos te tomás mucho los primeros mates que son muy fuertes, Claro. entonces, así que bueno, busqué todos los trucos, busqué matecitos chiquitos, busqué, bueno, como se dice, escupir los primeros, viste, para sacar toda la... Pero la verdad que no le encuentro la gracia, demasiado gracia a tomar solo. El mate tiene esa connotación que es muy peligrosa para los argentinos, viste, es muy Sí. peligrosa en este contexto, porque antes que de última te pescabas un resfrío, qué sé yo, pero no, pero ahora es muy peligroso, así que también fue otra de las cosas que tuvimos que aceptar medio de golpe. Seguro. Voy al principio, ¿no? A ver, se puede dividir de tu vida en dos partes, si se quiere. La parte de tu carrera Varios, como periodista, sí, varias, pero por ahí profesionalmente la parte de periodista y ahora la actual de política. Voy al principio, ¿cómo fue la elección de tu carrera profesional? ¿Cómo elegiste? ¿Por qué periodista? ¿Qué te interesó? ¿Qué fue lo que te llamó en su momento? Eh, Yo siempre fui muy curiosa y de preguntar mucho, era de preguntar mucho. Entonces, bueno, qué sé yo, le preguntaba a mis viejos, después le preguntaba a mis tíos, y era muy preguntona. Entonces, y después me empezó a interesar mucho la cuestión política. Yo te aclaro que era chiquita cuando me agarra la dictadura, pero me llamaba poderosamente la atención, muchas cosas que pasaban en ese momento, ¿viste? Yo empecé a tener novio cuando estaba la dictadura y era adolescente en el tránsito de la dictadura y por ahí salíamos con mi novio y sabíamos que no nos podíamos besar en la calle, por ejemplo, que ahora sería impensado. Yo te cuento esto porque muchas veces las nuevas generaciones no tienen idea de lo que fue culturalmente la dictadura. Sí. Culturalmente, porque más allá de la historia, de lo que te muestran, era muy, viste, nosotros los que transitamos la parte de la preadolescencia, adolescencia durante la dictadura, nos dimos cuenta después, viste, porque en ese momento vos no te podías besar en la calle, o sea, le teníamos miedo a las gorras, mucho miedo. Ahora le tenemos miedo por ahí a Sí. otro tipo. O sea, hay gente que tiene miedo a otro tipo de gorra o a otro tipo de ruido de moto. Bueno, en ese momento le teníamos miedo a las gorras y a los falcón verdes. En ese momento Claro. teníamos terror. Eso era terror, porque sabíamos que de ahí no se volvía. Porque además, qué sé yo era, como te digo, más pendeja, pero por ahí mi hermano, yo tenía un hermano mayor, y una noche no volvió a mi casa y mi mamá lloraba desconsoladamente. Llamaban a hospitales, llamaban a todos lados, y yo no entendía bien por qué lloraban tanto. Y me acuerdo, tengo la imagen de ella macándose en esos sillones, viste, de madera, que se agarraba la cara así y lloraba. Y, y bueno, y era porque tenía mucho miedo y bueno, de hecho mi hermano había sido en una racia, había caído en una racia, lo tuvieron toda una noche en la comisaría, le hicieron baldear el patio con tapitas de vino, ¿viste los tapitas de vino Sí. rosca? Bueno, él y un Sí. amigo estuvieron baldeando el patio, porque la policía se divertía con esas cosas Sí, perversas. Pero claro, bueno, mi vieja y mi familia pasamos una noche horrorosa. Bueno, entonces eso, cuando yo cumplí 15 años, me regalaron un grabador de esos con micrófono, porque yo decía eso, que quería ser periodista. En ese momento mi ídola era Mónica Caendanvers, pero en ese momento era Mónica Mianovich, y claro. yo la veía a ella cómo preguntaba, viste, cómo hablaba, y se me caían las babas, para mí era una ídola. Entonces me Pavada de regalaron un ejemplo. grabador. Sí. Pavada de ejemplo tuyo. Sí, sí.
y me regalaron un grabador y bueno, y ahí, viste, grababa y jodía, molestaba a la gente, a la familia, y después a los amigos, y bueno. Y ahí empecé, y después cuando terminé la secundaria, eh, empecé la carrera, comunicación social. Y cuando llegaste a la facultad ya empezaste a tener este contacto que tenés ahora con la política bien, bien neto, ¿ya lo empezaste a tener en la facultad en ese momento o no lo tenías? ¿Te agarró después Sí, más con la... no, ¿te imaginas que yo estaba en la facultad cuando ya empezó la democracia y era una efervescencia, imposible sustraerse de eso? Es decir, Mm. nosotros teníamos un hambre de política y de aprender y de militar y éramos todos compañeros y era re fuerte. Fue una adolescencia, porque yo entré en la facultad cuando tenía 17 años, entonces fue atravesada por la política y por esa esperanza que representaba la democracia en ese momento. Había una enorme expectativa. Así que sí, empezamos a militar muy fuerte y fue una época apasionante. Lo que pasa es que yo enseguida empecé a laburar, porque a mi viejo lo habían echado del trabajo en las finales de la dictadura, gracias al plan de Martínez de Oz y demás, entonces había cerrado la compañía de seguros donde trabajaba mi viejo, entonces se quedó sin trabajo, y bueno, entonces yo enseguida quise ayudar a mi familia, y empecé a trabajar, a los 18 años ya empecé a trabajar como administrativa en una casa de modas, así que estudiaba y trabajaba, y ya eso me recortó un poco el tiempo para militar, pero fue muy apasionante, fue una etapa muy apasionante. Eh, Vamos un poco más a la actualidad, pero también tocando un poco el pasado. Hoy por hoy hay una noticia muy importante para los rosarinos, para los santafesinos, el fallecimiento del doctor Hermes Wiener. Me imagino que como por ahí a todos o a gran mayoría de los concejales que se encuentran hoy en el Consejo, alguna influencia Hermes tuvo en todos. En ese momento del ingreso a la universidad, ¿tenías un referente? Y después cuando tuviste ahora el acceso a ¿tuviste otro referente o combinaban los referentes en los diferentes momentos? No, yo cuando estaba en la facultad militaba en una agrupación que se llamaba Resistencia Peronista. Yo era peronista y en ese momento el referente de los socialistas era Guillermo Esteves Boero. Así que Hermes Wiener todavía no. Pero, Novio. pero bueno, pero yo enseguida empecé a trabajar también en el periodismo, viste, incluso antes de recibirme. Empecé a trabajar en un diario y bueno. Eh, y después me conocí a quien fue mi pareja y el padre de mis hijos, que era un militante, había empezado a militar muy joven en el socialismo, pero en ese momento los socialistas no existían. Pero bueno, a partir de ahí empecé a tomar contacto con Hermes. Yo en realidad seguí siendo peronista, pero la figura de Hermes siempre me pareció muy, muy impresionante, porque fue creciendo y en base a la propia militancia de todos los socialistas, pero a su carisma, a su humildad, a su forma de encarar la construcción colectiva. Entonces, la verdad que cuando tuve que volcarme a política, para mí fue la mejor opción, sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo el Frente Progresista en esta provincia. Es decir, lo que yo viví durante el gobierno de Wiener, para mí las políticas sociales son fundamentales, y políticas sociales como las del Frente en Santa Fe no se construyeron en ningún gobierno de la República Argentina, ni siquiera en los gobiernos peronistas. Es decir, son políticas sociales únicas, revolucionarias, creativas, eficientes, y además hechas y gestionadas con una enorme honestidad. Y eso lo formó Hermes, y además el sistema de salud, que cuando vos lo conocés, cuando yo empiezo a militar y a conocer y a profundizar lo que significaba el sistema de salud en Rosario, no hay palabras para expresarlo. Bueno, recién ahora nosotros nos estamos dando cuenta, ¿entendés? Recién ahora nos damos cuenta. Hoy Lichu Seno decía justamente eso en un Instagram, en una historia de Instagram, decía de que la situación actual se debe a la persona que hoy bueno, que hoy se murió, tristemente claro. estaba despidiendo. Claro, porque vos fíjate que es para Hermes, que fue el que diseñó este sistema de salud, la concepción de Hermes es que la salud es un derecho humano, la salud pública es un derecho humano. Entonces,
la forma en que se fue articulando esta cuestión de los brazos del Estado de la salud pública en los barrios, vos fíjate que vos ahora tenés, por eso funciona también el dispositivo ante la menor alarma de una persona con COVID, porque vos tenés un centro de salud en todos los barrios, en cualquier lugar que te pares de la periferia de Rosario, encontrás un centro de salud a no más de 15 cuadras. No más de 15 cuadras tenés un centro de salud. Para nosotros eso ya es normal. Pero si vos vas a cualquier otra ciudad de la Argentina, eso no existe, como ha quedado demostrado. Mirá lo que es capital, mirá lo que es provincia de Buenos Aires, mirá lo que es la periferia, el conurbano, es decir, una enorme cantidad de enfermos, y no lo pueden parar, porque no tienen estos dispositivos de salud que pensó, que creó Hermes Wiener, y que a nosotros en este momento nos están salvando la vida. Así que sí, ese hombre que se muere hoy es el que también hoy nos está salvando la vida, con esa concepción maravillosa que tuvo de la salud pública. Justo hablabas de lo de Buenos Aires, hace un ratito terminó la conferencia de prensa de Kicillof, de Rodríguez Larreta, de Alberto Fernández. No sé si la pudiste escuchar o si tenés alguna opinión de lo que pasó, o qué opinás de que por ahí es otro país, Buenos Aires o el AMBA, y nosotros estamos de otro lado, o como siempre fue esto, me parece, en realidad. ¿Qué opinión te merece la forma de cómo se manejó todo, a nivel nación, a nivel provincia y por supuesto la municipalidad? Y son situaciones totalmente distintas, ¿viste? Por lo que te decía, es decir, son dos países distintos, son varios países distintos, pero sin dudas hay un país en capital y AMBA, y hay otro país detrás. E incluso hay otro país detrás de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, detrás de los límites de la provincia de Buenos Aires está el 65% del electorado nacional, y ellos a veces parecen ignorarlo. Entonces, es curioso ese panorama. Pero bueno, ahora le estamos demostrando que podemos. Igual es complejo para la cuestión económica, porque, bueno, algunos negocios le están pasando realmente mal, porque no pueden abastecerse de los productos el otro día, Fernández lo decía en una nota, en un reportaje, hizo falta un virus de estas características, un virus global, un virus mundial, para que en Argentina se den cuenta de que no tenemos un país federal, porque la concentración económica está en capital. Entonces el interior, si no puede entrar a capital, no se puede abastecer. Entonces Fernández dijo, uy, acá está pasando algo raro. Nos damos cuenta de que hay una enorme concentración económica en Capital Federal que genera que el resto del país no pueda seguir funcionando. Tenemos que rediseñar el país. Bueno, hacía falta tanta llama para apagar tanto fuego, como dice el refrán. Realmente es impresionante que la dirigencia argentina demore tanto en darse cuenta de una realidad tan palmaria, pero eso es porque no salen de la General Paz. Seguro. Lo otro que vimos, y que lo fuimos viendo también con el resto de tus colegas en el Consejo, es que esta grieta que se hablaba anteriormente, hoy por hoy, por lo menos en Rosario, no se la ve marcada. Se trabaja conjuntamente, obviamente hay discusiones y hay opiniones diferentes porque cada uno forma su bloque y tiene su opinión y su forma de hacer política, pero no está esa discusión tan agresiva y la grieta que existía antes. Mira, a mí la verdad que la palabra grieta me cae mal porque es una construcción del macrismo. Acá hay una diferencia clara, hay una línea entre dos modelos económicos y entre dos modelos de país. Y eso va a existir siempre, porque está el neoliberalismo y del otro lado el progresismo, de los que concebimos otra forma de país y otra forma de construir y de distribución de la riqueza, básicamente. Así que lo que se está haciendo en Rosario es un acuerdo político entre algunos sectores que tienen capacidad de discernimiento como para darse cuenta esto, ¿no? Que hay una enorme diferencia entre Capital Federal y acá, y que a veces las batallas que se disputan en Capital son más de los porteños que nuestras, digamos. Así que creo que sí, estamos construyendo otro tipo de ciudad, y eso también es algo que le debemos a Hermes, porque Hermes fue el constructor del Frente Progresista, que es un frente transversal, que eso es lo que yo a veces apelo y a veces discuto con mis compañeras y compañeros del socialismo, con algunos no, porque lo tienen claro, y con otros no tanto, porque por ahí siguen pensando
la cuestión, la construcción desde los partidos que se suman otros partidos, y en realidad no, somos los progresistas, los que estamos de este lado, los que tenemos que articularnos y sumar. Y Hermes lo vio con toda claridad porque era un estratega, por eso formó el Frente Progresista. Y eso tiene mucho que ver en la construcción que estamos haciendo en el Consejo Municipal, en la Municipalidad de Rosario, y bueno, y que hicimos durante 30 años en la provincia de Santa Fe. Ahora es otra cosa. Yo pensaba hoy, ¿no? ¿Qué hubiera pasado el año pasado si esta pandemia, en lugar de ocurrir en el 2020, hubiera ocurrido en el 2019? No sé. Todos nos Creo que la preguntamos lo gente, mismo. claro, creo que la gente se hubiera dado cuenta que el socialismo era, o el Frente Progresista, era mucho más de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y que a partir de ahora, cuando se dan cuenta los resultados de lo que realmente importa, que es la salud pública, que es la vida o la muerte, se dan cuenta de que puede haber cometido errores, sin dudas, en la cuestión de subestimar algunos indicios de la inseguridad en los inicios del gobierno de Hermes. Pero bueno, es una provincia atravesada por el narcotráfico por razones geopolíticas también, y hubo muchas dificultades en articular políticas nacionales, porque el narcotráfico es un problema nacional, es un problema que tiene que encarar a resolver el gobierno nacional, ¿no? Es imposible resolverlo de los gobiernos provinciales. Y sin embargo, bueno, acá nos tiraron con todo, pero más allá de esas cuestiones y de esos problemas que fueron serios, la salud pública ahora, insisto, nos está salvando la vida. Si hubieran dado cuenta el año pasado, quizás Bonfatti sería el gobernador de esta provincia, y yo sería muy feliz de tener un médico gobernador de esta provincia en estos momentos, la verdad. Si tenés que elegir entre, a ver, recién empezás en el Consejo, estás hace poco en la vida política, netamente política, obviamente de otras formas has hecho política y a través de la comunicación también se hace política, pero si tuvieras que elegir una de las dos profesiones, ¿podés elegir entre una y otra? No, no, porque además creo que las dos están muy, muy vinculadas y muy articuladas. Yo creo que el Consejo le hace bien tener periodistas ahí adentro, tener licenciados en comunicación que vienen con otra visión, como le hace bien tener un cocinero como Marcelo Meña, como le hace bien tener jugadores de fútbol, porque si fuera un consejo municipal solamente armado entre abogados y cientistas políticos, sería, la verdad, sería muy triste, porque la ciudad no estaría bien representada. Y a mí me parece que a mí me hizo muy bien ser periodista para llegar a ser concejal. A veces pienso que todos tenemos un destino que se va articulando y que quizás todo lo que hice antes fue para llegar acá. Y a veces pienso que son etapas de la vida. De todas maneras, yo siempre sigo siendo periodista, es decir, a mí me encanta entrevistar, me encanta preguntar, me encantaría volver a conducir un programa de televisión. Lo que pasa es que, bueno, ahora es un poco complicado por razones éticas, pero además es complicado porque no tengo tiempo. No tendría el tiempo para hacerlo. Pero sí he hecho muchos Instagram Live y la verdad lo disfruto mucho porque hago doble papel, digamos, preguntando. Ya no tengo tantos pruritos, puedo preguntar sabiendo que todo el mundo sabe de dónde estoy preguntando, y me encanta. Pero también me encanta la política como concejal, me encanta. Me gusta mucho. Formás parte de la Comisión de Derechos Humanos y bueno, en estos días y ayer especialmente se trató un tema muy especial que fue el caso de Aldana Muñoz y después, bueno, otro caso de la Dirección Penal Juvenil. ¿Qué podés comentar de ambos casos? Voy a tratar de ser breve. A ver, yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidenta de la Comisión de Feminismos, así que sí. Son dos temas que están muy vinculados. El caso de Aldana, en realidad yo había preparado una declaración en solidaridad y apoyando el caso de Aldana, que es un caso muy complejo, pero lo que queríamos visibilizar a través de esa discusión es que hay una perspectiva de género que todavía está ausente en algunos estamentos de la justicia. Entonces es muy importante que la justicia empiece a ser permeada por cambios culturales que tienen que ver, entre otras cosas, con la perspectiva de género, para poder aplicar justicia a la sociedad actual, porque muchas veces, en muchos fallos que han ocurrido a lo largo de la historia, fueron injustos justamente porque faltaba esa visión cultural. Entonces, cuando en un fallo o en una acusación vos estás hablando del rol de madre
estás hablando de abandono de persona, porque una mujer deja a su hijo al cuidado de la pareja 10 minutos para ir a bañarse, y bueno, estás pensando que esa mujer no es una mujer, sino un superhéroe superpoderoso Un que tiene robot. la obligación de estar cuidando a su hijo durante las 24 horas porque no, no puede ni siquiera ir a higienizarse por miedo a que lo maten. Lo mataron porque estaba con un monstruo al lado que ella no podía percibir porque también estaba atravesada por violencia de género, y para permanecer al lado de una persona así, vos tenés que bajar un poco tu autoestima, muchísimo tu autoestima. Entonces tu subjetividad termina atravesada por ese sometimiento que implica la violencia de género. Entonces, lo que nosotros decimos es, ella es una víctima más, ella no fue no fue mala madre, no abandonó a su bebé, lo dejó al lado de una pareja en la cual ella confiaba, porque estaba, ya te digo, influenciada por su propio sometimiento. Bueno, a la justicia le falta esa visión, todavía le falta. Entonces nosotros queremos militar para que la justicia empiece a pensar y a fallar y a acusar y a discernir en forma diferente. Y con respecto a lo de los derechos humanos, en realidad hicimos un pedido de informe que generó mucha polémica en el Consejo Municipal ayer, y que tiene que ver con la situación. Vos fíjate lo que te voy a decir, vos recordarás que Perotti ganó las elecciones en esta provincia asegurando con un eslogan muy básico, paz y orden. Bueno, hace 4 meses que los trabajadores del sistema penal juvenil de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, que estaban contratados, no cobran sus sueldos y no se les ha renovado el contrato. Es decir, no se sabe qué va a pasar con esos trabajadores, no se sabe qué va a pasar con ese sistema. Lo que nos dicen los trabajadores es que ellos siguen trabajando porque no pueden dejar a los chicos, de los cuales son tutores, y a los que acompañan, porque en algunos casos estamos hablando del IDAR. En el IDAR hay un médico para 38 chicos que están allí alojados, y los chicos no pueden acceder a la educación secundaria porque no tienen conexión de Wi-Fi en pandemia. Y después hay otros chicos que están en sistemas abiertos, que necesitan tutores, así que los trabajadores siguen trabajando, cuando cobraban entre 12 y 15 mil pesos contratados, y ahora ni siquiera están cobrando. Y ni siquiera los reciben para decirle cuál es el sistema, cuál es el futuro, cuál nos van a renovar, qué piensan hacer con estos chicos. Eso no existe, no hay una respuesta, no hay un proyecto, no hay nada. La verdad que el gobierno de Perotti, yo decía ayer en la sesión, cuando una de las concejalas peronistas objetaba el pedido de informe, yo decía, no se enojen con nosotros, porque hay muchas concejalas peronistas que defendieron los derechos humanos muchos años, y ahora se encuentran con un gobernador que no le da respuesta a nada, a nada. Entonces, enójense con él, no con nosotros que estamos preguntando qué va a pasar con estos trabajadores. Así que, ¿Tiene bueno. que ver con la pandemia esto o pensás que es algo que ya es la política que por ahí se adoptó desde la provincia, o pensás que es porque, bueno, estamos con la cabeza en otra cosa y por ahora no le prestamos atención? ¿En qué cosa? En el ¿Con qué sentido cosa? del tema de no prestarle atención a la justicia, a la justicia juvenil y a estas ¿Hoy sí el cuestiones. gobierno provincial? Sí, 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 vos decís, bueno, no le No, presta atención porque, que bueno, no le estamos de presta cuarentena. atención. Ok, no le presta atención a la obra pública, no le presta atención, la obra pública está parada, la justicia está parada, la justicia penal juvenil está parada, los trabajadores no cobran, los trabajadores del acuario no cobran, hay un montón de trabajadores que no están cobrando, hay un montón de albañiles, como te decía, que trabajaban en la obra pública, que están abarrotando los comedores pidiendo comida, yendo con el tupper todos los días porque no tienen trabajo. No sé, está con la cabeza, por supuesto, claro, pero ni siquiera tuvo que construir hospitales porque estaban todos construidos desde antes, ni siquiera tiene la grandeza humana como para agradecer un sistema de salud que lo está posicionando como uno de los mejores provincias de la Argentina por casos de infectados, porque justamente hubo 12 años de gestión anterior que le garantizó eso. Ni siquiera tiene la grandeza para decir eso. Así que, la verdad, si vos tenés asegurado un sistema de salud que funciona, que está aceitado, no sé qué haces con el resto del tiempo, la verdad. No sé qué haces con el resto. Estás sentado arriba de la caja, como hizo Reutemann en su momento, que fue el hombre
que evidentemente del cual él aprendió. Recordemos que Reutemann estuvo sentado sobre la caja hasta que se le inundó. No sé si se cortó. Ahí te escucho, ahí te escucho. ¿Volvió? Te escucho, te escucho. Sí, sí, volvió. Me decías de Reutemann hasta que llegó la inundación y se cortó. Claro. Y bueno, y sí, es eso, llegó la inundación, se inundó Santa Fe y después las obras públicas la tuvo que hacer, pero el tema de hacerlas antes. Y bueno, y Sí, acá sí, pasa lo mismo, ¿viste? Nosotros, vos seguro. fíjate que el Frente Plantista hizo un montón de hospitales antes que llegara la pandemia. Vos tenés que tener una visión de estratega, tenés que tener una visión de estadista, tenés que decir, estoy en esta provincia y hago cosas para que el dinero circule, para que la economía funcione. Yo no sé qué van a hacer cuando todo esto pase, porque la economía va a entrar en un cono de sombra y no sé qué van a hacer, porque no hay nada que esté funcionando. Es tristísimo lo que pasa. Eh, Susana, te pregunto por el tema de la seguridad. Decías antes que por ahí por ahí no, la seguridad es una cuestión nacional, es una cuestión por ahí provincial. Desde el municipio y desde el consejo, ¿en qué pueden ayudar ustedes y con qué pueden ayudar ustedes a que haya un poco más de seguridad? Obviamente esto de la cuarentena hizo que los niveles de inseguridad bajen un poco, pero por ahí ahora ya la gente está saliendo y está viendo de nuevo algunos casos y duros. Desde parte de ustedes, ¿qué pueden brindarle en apoyo a la provincia y a la nación también? Mira, nosotros primero hay que concebir que no hay posibilidades de que la gente esté segura cuando más de la mitad de la población vive en la pobreza. O sea, yo lo que he podido comprobar en los barrios, es que hay una si bien no quiere decir que vos porque seas pobre seas ladrón, pero hay situaciones que son claras. Hay un programa que se llama Nueva Oportunidad, que vos lo debes conocer, que lo diseñó el gobierno anterior para chicos entre 15 y 30 años, para sacarlos de la calle, porque se dan cuenta que la mayoría de los homicidios venían de ahí y además afectaban ese sector. Entonces, por eso hicieron Nueva Oportunidad, que es un plan de capacitación en oficios, con un tercer tiempo, para que los chicos se sientan contenidos. Les cambia la cabeza, les cambia la sensación de la perspectiva de vida, les da esperanza de poder salir de esa vida. Bueno, nosotros percibimos que cuando el Nueva Oportunidad, que es una política social, funciona, los niveles de violencia se reducen. Ahora no está funcionando desde que asumió Perotti, no sabemos qué va a pasar con eso. Pero una de las mamás nos decía el otro día, mi hijo cobraba 2.000 pesos por mes, pero además iba a la huerta a trabajar, y ahora no va más, está en la calle, y lo están tentando todos los días para ser soldadito. Porque cuando vos tenés un programa, incluso los referentes de Nueva Oportunidad pelean codo a codo con esa cuestión, porque cuando vos tenés un trabajo que te capacite y demás, pero que te paga 2.000 o 3.000 pesos por mes, y tenés un narco que viene y te dice, te pago 10.000, y vos tenés a tu mamá con tus hermanitos sola, con los hermanitos sola, y que le tiene que dar de comer, y 10.000 rinde más que 7.000. Yo no digo que esté bien, porque así los matan, así mueren también. Pero la necesidad es espantosa. Entonces, hasta que no podamos tener una distribución mejor de la riqueza, hasta que no generemos puestos de trabajo, la inseguridad va a seguir estando presente, porque no se trata de reprimir solamente. Así que desde el Consejo tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en igualdad de oportunidades, tenemos que trabajar en programas de estas características, que bueno, era provincial, pero que ahora no está funcionando, pero tenemos que empujar para que eso siga funcionando, tenemos que recorrer los barrios, tenemos que escuchar, tenemos que generar políticas de inclusión. Esa es la única forma, generar políticas de inclusión, para que esos chicos puedan tener otra esperanza, otro canal de comunicación con la vida y con su perspectiva de vida y su expectativa de vida, que no sea el delito. Después lo demás tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿no? Después tiene que haber lucha federal contra el narcotráfico y otras cuestiones, pero mientras no haya esperanza para los sectores más vulnerables, va a ser muy difícil. Salgo de después está el tema de la iluminación, la poda, la escamonda, todas esas cosas que sabemos que genera más seguridad, los playones deportivos, por ejemplo, como hay en distintas plazas y parques de la ciudad, para que los chicos puedan estar jugando al fútbol o puedan estar jugando al básquet y no estén en la calle juntándose con esos sectores que los tientan con
con la posibilidad de ser soldaditos, bueno, ese tipo de cuestiones también podemos hacer. Pero bueno, el diagnóstico es mucho más complejo y tiene que ver con políticas nacionales. Salgo de la parte política, salgo de la parte periodística, me voy a hablar con Susana en este momento, solamente Susana. ¿Qué extraña, Susana, más allá del mate compartido con amigos? ¿Qué cosas extraña que la cuarentena la dejó y que eran sus hobbies? Yo te estoy escuchando más bajo ahora porque se me está quedando sin batería el celular, vamos a tratar de empezar a cargarlo, pero qué extraño, Sí, sí. bueno, extraño la tele, extraño a mis compañeros, extraño mucho, a ver, pero no es que extraño la tele, extraño esta cosa de la producción periodística, digamos, a mí me gustaba, yo era productora también, es decir, esperá que estoy tratando de enchufar esto para Sí, sí, que sí. la computadora, la notebook me alimente el teléfono. Yo era productora también, no era solamente conductora de televisión. Entonces, la producción periodística a mí me atrapa. Esperá que lo enchufo, ahí estamos. Vale, así se empieza a cargar un poco más. La producción periodística es algo que realmente me apasiona, me llevo muy bien con eso, estar atenta a las noticias y sin dudarlo la relación con mis compañeros diaria, el encuentro, el mate, el debatir sobre las noticias, cuál es la noticia del día, qué es lo que más te importa, y después la relación en el canal, digamos, el canal, los compañeros de técnica, los chistes, las bromas, porque en el consejo no hay mucho humor, ¿eh? Tampoco hay entonces, sí, me acuerdo de cosas, de anécdotas, donde me reía mucho, eso lo extraño, pero bueno, Eh, pero ahora estamos en otro, hay transitando otra mucho, etapa. hay muchos abogados, muchos colegas abogados, entonces no somos tan divertidos los abogados, por eso. Ah, vos sos abogado también. Abogado, soy abogado. Sí, no Susana, son muy divertidos, no son. mucha experiencia en la cabeza. Te pido, para terminar, te voy a hacer 3 preguntitas rápidas o 4 preguntitas rápidas. Un CD, un libro y una serie que hayas visto últimamente y puedas recomendar. O una Perdóname, banda, o una serie, un una libro serie, un libro y qué más. y un CD o alguna banda que hayas escuchado Ah, un CD, últimamente y ahí te haya está. gustado Eh, mucho. Bien, a mí me gusta mucho Natalia Lafourcade. Así Sí, que bueno, yo escucho mucho a Natalia Lafourcade, eh, escucho mucho, bueno, y temas de o bandas de los 80, y qué sé yo, bueno, me gusta mucho también. Pero bueno, me gusta mucho el rock nacional. Y serie, bueno, yo soy fanática de Billions, que ahora muy la buena. están estrenando todos los lunes. Eh, ¿Qué más me gustó mucho? La verdad que estoy tratando, una peli que vi hace poco, que estaba viendo anoche, por ejemplo, que me gustó, que está en Netflix nueva, que es Abdul, Elizabeth y Abdul o algo así. Sí. Es la relación entre la reina de Inglaterra y un súbdito indio que fue a hacerle de sirviente y fueron muy amigos durante muchos años. Y el libro, bueno, la verdad que el último que leí es un libro bastante denso, pero que es muy especial, que se llama La madre de Gorky. Y ahora estoy leyendo La vida de Alfredo Bravo, que se llama, el libro se llama Un maestro socialista. La madre me lo había regalado mi hijo, y bueno, de alguna manera refleja lo que es los orígenes del socialismo en Rusia y de la revolución socialista posterior. Y bueno, un maestro socialista es Alfredo Bravo, en la vida de Alfredo, que ha sido un hombre apasionante y dejó muchísimas enseñanzas y un gran legado. La última, tu mejor entrevista o la más importante que consideres que hiciste y la que te faltó o te falta. La Mi figurita mejor difícil, entrevista, digamos. vos sé que siempre temo que me pregunten esas cosas, porque yo soy muy poco memoriosa, pero bueno, a mí me gustaron mucho, me gustó mucho una entrevista que le hice una vez a Claudio Lozano, me gustaban mucho las entrevistas de los economistas que hablan bien y explican bien para entender la realidad de los argentinos. Me gustó mucho una entrevista que le hice a Mempo Giardinelli, que escribió La Argentina Agropecuaria, que hicimos
en el programa Rosario de Tarde, porque fue muy específico con respecto a la falta de distribución de la tierra en Argentina y lo que ha generado eso, con respecto a la distribución de la riqueza, en definitiva. Esas notas me gustaron mucho. Y después me gustaban mucho las notas vinculadas con historias de vida, bueno, con la lucha de mujeres por la violencia de género, esas notas me gustaron mucho. Y la nota que me faltó hacer a Alberto Fernández, por ejemplo, me encantaría hacer una nota a Alberto Fernández. Es muy Bueno, buen entrevistado. en algún momento, sí, la verdad que te la rema bastante, me parece. Estás con posibilidades Tiene todavía. un título atrás del otro. Sí, 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 seguro. Susana, bueno, agradecerte tu tiempo, te mando un gran saludo, estamos en contacto, espero que la próxima sea en la radio y en vivo, seguramente. Ah, sí, sería genial, gracias. Y me convidas mate, ojalá que haya pasado el COVID, así Sí, por lo menos sí, mate. esperemos poder compartirlo. Dale, te agradezco. Dale, gracias, chao. Un saludo. Pasada Susana Rueda, concejala de la ciudad de Rosario. Esta nota la van a poder ver en reto a través de nuestro Instagram TV y la van a poder ver a través del canal de YouTube de Gente Sin Swing. Se meten en www.gentesinfin.com y ahí va a estar colgadita en un rato.